Sí. Ya se están uniendo los compañeros. Ajá. ¿Qué tal el tránsito? ¿No les costó mucho? Porque yo venía en Uber y el pobre Uber ya creo que venía desesperado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Lic. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, compañero Wilson. Bueno. Buenas tardes, compañero. Disculpen por el atraso y disculpe si me muevo un poco, pero estoy con un poco problemas de salud, pero vamos a continuar. Se recuerda que estábamos hablando que una de las situaciones que complican al derecho internacional privado es esa pluralidad de ordenamientos jurídicos dependiendo de cada estado y de la cultura, porque podemos estar en el mismo continente. Sin embargo, el que estemos en el mismo continente no hace que tengamos una pluralidad de pensamientos y eso torna más complejo el ordenamiento jurídico. Pero en su momento, como les decía yo, el alemán Carlos Friedrich Sabin, autor de las teorías de la escuela histórica del derecho, el más grande jurista y privatista del siglo XIX, se recordarán que yo les decía en la clase anterior que él hace ese famoso método de la teoría de la interpretación de las normas, que hasta el día de hoy, en la actualidad, sigue utilizando esas 4 categorías, que serían el elemento gramatical, el elemento lógico, histórico y elemento sistemático. ¿Alguno de ustedes se recuerdan de Adelso, por ejemplo, de este elemento gramatical? No, licenciada. Sí, licenciada. Sí hace referencia a que la ley debe interpretarse de acuerdo con el significado de sus palabras. Exactamente, a esta semántica. En el artículo 10 de la ley del organismo judicial, nosotros tenemos establecido esa interpretación de las normas jurídicas y que las mismas deben de ser de conformidad con lo que cada norma o cada artículo establece. Pero también se dejó en la misma ley del organismo judicial que este elemento gramatical, semántico, puede ser que una norma sea ambigua, no tenga no haya tenido una técnica legislativa adecuada los legisladores, y parte de eso es que recordemos que nosotros escogemos, o muchos de los países democráticamente escogen a sus legisladores, y a veces ellos no son juristas y a veces sus asesores no son juristas. Creo que pasa mucho que a veces
creo que deberíamos de buscar a los más capacitados para que nos preparen o nos apoyen, pero no se da. Entonces, si ellos no tienen una técnica adecuada, no entienden bien o usan sinónimos o normas o palabras que puedan tender a una confusión, tenemos que llegar al siguiente elemento, que es el elemento lógico. ¿Y cuál es el elemento lógico de una interpretación jurídica? Recuérdense que cuando hablamos de los elementos lógicos de una interpretación jurídica, estamos hablando precisamente de esas formas de pensamiento que van coherente. Podemos utilizar la norma anterior o qué es lo que se pretendía por parte del legislador. Esa interpretación que estaban haciendo de un hecho que aconteció para que naciera a la vida una norma jurídica. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes se recuerda que Guatemala recién firmamos los convenios de paz? Se dio un impuesto que se llamaba IETAP, que era el impuesto para cumplir con los acuerdos de paz. Entonces, ¿cuál era el sentido? Por ejemplo, si no se hubiera establecido en esta normativa que se tenía que pagar, por ejemplo, imagínense que está acá una persona alemana viviendo, como nosotros, Guatemala, ser un país multicultural, polilingüe y pluricultural. Tenemos muchos extranjeros viviendo acá y que ellos dijeran, bueno, el impuesto del IETAF no me corresponde pagarlo a mí porque en ese momento histórico, porque yo no soy guatemalteco y yo estoy sujeto al régimen tributario alemán. Podría haber él dejado de pagar, por ejemplo, el IETAF, el poder haber dejado de pagar el impuesto sobre la el IVA en las compras que realizaba. Y ahí les digo que se vayan al elemento lógico de cómo se debe de interpretar esto. ¿Por qué? Porque él podría decir si hay alguna en el hecho generador que pudieran ser la persona indicar que la estaba haciendo porque no le corresponde, pero si está comprando objetos, si está a efecto al hecho generador, a no ser, ojo, solo a no ser que él fuera un funcionario de consulado o embajada, porque en ese momento sí tienen algunas exoneraciones, pero todo eso va dentro de ese ámbito lógico y ahí estamos en el elemento gramatical y ese elemento lógico es cuál era el espíritu de estas leyes, cuál era el espíritu de IETAP. Acabamos de salir de un conflicto armado interno de 30 años de duración, donde murieron muchas personas, donde se violentaron los derechos humanos de los y las guatemaltecas, niños, niñas, víctimas y adolescentes. No lo podemos olvidar. Y entonces se quería buscar los recursos necesarios para cumplir con esas causas económicas y sociales que permitieron que los guatemaltecos estuviéramos confrontados por lo que para mí lastimosamente sigue siendo una realidad. La ideología,
el narcotráfico, la avaricia, pone de manifiesto lo que la gente quiere o lo que los otros estados quieren y nosotros ponemos los muertos. En el narcotráfico hemos puesto muertos, nos enfrentamos policías, fiscales, narcotraficantes para que se mande el producto de consumo bueno, ya lo consumimos también nosotros, pero lo manden a los grandes consumidores y se enriquezcan las personas a cuenta del dolor de otro. Entonces, este elemento lógico, ustedes pueden ver lo que establece la ley el artículo 10 de la ley del organismo judicial en cuanto a la finalidad y el espíritu de la misma. ¿Cuál es la razón? También está el hecho que la historia, el elemento histórico, si no entendemos el elemento gramatical, porque no lo dijeron bien, si también el elemento lógico, o cuál era el espíritu de la ley, como hablaba el barón de Montesquieu, que todas las leyes de por sí ya deberían de tener una razón de ser, una razón de a quién va a regir, pero por qué va a regir esa norma en ese sentido. Y también establecer de que las reglas, si se va, cada uno de estos elementos iba a ir dando la complementación de entender las normas jurídicas. Entonces, si todavía teníamos duda, podíamos acudir al elemento histórico. ¿Por qué se crearon esas normas jurídicas en ese momento determinado? ¿Por qué creen que les digo esta parte? ¿Por qué se crean las normas de derecho internacional privado, por ejemplo, en un momento determinado? ¿Benefician a los estados? Sí. Pero creo que lo más importante es beneficiar a la persona. ¿Por qué? Por ser pro persona, pro homine. Porque las relaciones jurídicas se dan entre personas, se dan la relación entre las personas y los objetos que adquirimos, la relación entre la persona física y aquellas personas no corpóreas. Y determinar cómo se van a solucionar estos problemas. Por ejemplo, ¿cuál es la relación? Si yo les pregunto, ¿cuál es la relación que existe entre la persona y los objetos que él posee? Por ejemplo, si usted quiere ir a pedir un préstamo y tiene una relación laboral, puede hacer dos tipos de préstamo. Uno, un préstamo personal y que va a garantizarlo con lo que le van a dar de su indemnización, o puede hacer un préstamo con garantía hipotecaria. ¿Cuál es la diferencia que se daría en este caso? La diferencia radica en la garantía, licenciada. ¿Perdón? La garantía. Radica en la garantía. ¿Y qué pasa si usted no paga el préstamo cuando tiene una garantía hipotecaria o prendaria? El acreedor se hará pago con ese bien que puse en garantía. Y eso no importa que sea usted guatemalteco o extranjero, a no ser de que usted haya querido estafar a la persona. Pero vamos a estos elementos, que nosotros vamos a tener relaciones de diferente índole o laboral. Y si yo tengo una relación laboral, ¿qué es lo que debo de hacer? Cumplir con el horario, estar a disposición del patrón. Si yo soy el patrón, pagar los honorarios, darle los elementos para que trabaje la persona.
hay jornadas de trabajo, el contrato para quién es obligación. Entonces vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, si yo les dijera, les preguntara, ¿cuál es el sentido del Código de Trabajo? Ustedes ya vieron Derecho Laboral 1 y 2. Yo recuerdo que el sentido del Código de Trabajo es brindar tutelaridad a los derechos de los trabajadores y regular las relaciones que se dan entre empleadores y empleados. Es parte de, si usted ve en los primeros articulados, habla de esa función social, de esa función tutelar del trabajador como la parte más endeble y va de la mano de lo que establece la Constitución. También está el elemento, y el último elemento es el sistemático. Quiere decir que vamos a tomar la norma de forma global para integrarlas y darle un sentido. Entonces, cuando Carlos Federico Sabin hace esta interpretación, esto va a estar tanto en el derecho privado, pero también en el derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quería llevarles el hilo de cuál es la relación que usted tiene con sus bienes y con lo que puede hacer con ellos, el uso, el gozo y disfrute de la cosa, cuando es el usufruto, la plena propiedad para todos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo me muero? Mis bienes siguen estando ahí. ¿Qué los toma el Estado solo por tomarlos y desposee? Si bien es cierto, está la expropiación, tiene que haber un pago, un ajuste de precio para que el Estado se quede con mis bienes. Entonces le vuelvo a preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted muere o yo muero o alguien muere? Se da lo que conocemos como la sucesión hereditaria, ¿verdad? Que puede ser el legado, la herencia total y la herencia, o puede ser una sucesión testamentaria o intestada. Ahora, se va complicando más en el derecho internacional privado cuando esta sucesión intestada resulta que no hay parientes que puedan surgir y que establece, por ejemplo, en el caso de Guatemala y la mayoría de estados, que aparece si usted no tiene descendencia. Me dirían, bueno, hay algún notario que sea sinvergüenza y se quede haga un usufruto y una compra-venta. También ha pasado y también algunos ya están presos por andar haciendo eso. Han habido lastimosamente bandas de que ya no los considero, discúlpenme si soy muy fuerte, pero ya no son mis colegas, porque desde que ellos cometen un delito, ya no son el ciudadano común, se aprovechan de este título, de esta honorabilidad para dañar al gremio. Pero en el libro 4 sobre la sucesión hereditaria, se establece que si no hay una persona que pueda heredar, el Estado, estos bienes inmuebles pasan a formar parte del Estado, debe hacer un procedimiento y si ustedes como notario lo inician, le dan un porcentaje de lo mismo. Por iniciar esto, y esto puede dárseles a las municipalidades, a las universidades, a las entidades de orden público. Cuando Sabin publica el estudio que denominó Sistema de Derecho Romano Actual, aborda algunos aspectos del derecho internacional privado al establecer los límites temporales, tiempo, límites legales del imperio de las reglas, y que considera que su aporte es muy modesto. Sin embargo, realmente vamos a darnos cuenta que no es cierto, porque realmente es un aporte que amplía el sentido de
cómo interpretar al derecho y al derecho romano. ¿Y por qué creen que es tan importante esa interpretación que él hace del derecho romano? Catalino. ¿Por qué creen que es importante? Porque él hace una interpretación del derecho romano. Don Catalino, ¿me escucha? Vamos a ver, Mónica. Sí, señor, sí, diga. ¿Por qué cree que Sabin hace una acotación en el derecho romano? Si no lee, ahí no lee. No. Bueno, recordarán que uno de los primeros, los imperios en Europa, hubieron guerras y fueron conquistas tras conquistas. El imperio más grande, que incluso está cuando nace Jesucristo, que es el Imperio Romano, había conquistado mucha de la parte europea. Y si bien se decía que Grecia era la cuna del pensamiento filosófico, fue la cuna del pensamiento filosófico, el derecho romano fue la cuna del derecho. Ahí nace el jus civile, el jus gentium, van haciéndose esa diferenciación entre la parte civil y la parte, el jus civile para los ciudadanos libres, pater de familia, con bienes romanos, y el jus gentium para los ciudadanos de los países que ellos conquistaban, en las que se reconocían derechos. Ahí vamos a ver también la evolución de las 12 tablas y cómo después que el Imperio Romano ha sido conquistado por el Imperio bizantino y están los ortogodos, en una parte de España y de la península ibérica, nos vamos a dar cuenta de que empiezan a haber, Italia empieza a tener normativa, empiezan a haber pequeñas ciudades, y como cada una de estas ciudades tenía su normativa y podía cambiar. Estaban en Italia, estaba Moderna, estaba Roma, la Roma imperial, o donde había nacido, que todavía existe, el Imperio Romano, donde estaba el Coliseo, donde hoy dentro de Roma está Roma y está el Vaticano, que es una de las ciudades, el estado dentro de otro estado. Y cómo, a pesar de que el Imperio bizantino, los otomanos vienen y conquistan a estas personas, reconocen que habían estado regidos por el derecho romano y les permiten seguir utilizándolo. Eso se da hasta nuestra actualidad. Y entonces nosotros tenemos el sistema germano-romano y tenemos toda la legislación, la codificación que nos llega desde Napoleón. ¿Y por qué creen que nos llegan desde Napoleón? Porque la primera constitución, por ejemplo, que rige a los países conquistados por los españoles, es la Constitución de Cádiz. ¿Y por qué la Constitución de Cádiz? Porque Cádiz también España había sido conquistada por Napoleón, y Napoleón había mandado a su hermano a esta parte, y esta es la primera constitución que penetra el ordenamiento jurídico en Centroamérica. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto yo sé que ustedes ya lo sabían. Es solo para que nos demos una repasadita. Compañero, yo sé que es viernes y ahí hay una amiga que dice que el cuerpo lo sabe, pero como tenemos que ganar tenemos que aprender, tienen que saber el manejo de las leyes y la adecuación jurídica. Entonces les pregunto, ¿hasta ahí vamos bien?
Sí, licenciada. Sí, estamos bien. Va, y si alguno, por favor, si tienen duda, levanten la mano o me avisan, hablen, porque acá yo lo que necesito es que ustedes sepan cómo van a interactuar. Lo felicito, Mario, que sí tiene muy buena participación. Sé que es muy difícil después de pandemia interactuar tanto en clases presenciales como en clases virtuales. Entonces, la mayoría de autores sí han establecido, los que yo les decía desde el principio, que se inclinan por establecer que la naturaleza jurídica del derecho internacional privado es una rama del derecho internacional en general, o es, y esto porque se dirige por una parte hacia los estados en sus relaciones recíprocas y dentro de la comunidad internacional, y puede dirigirse también a las personas y los estados en calidad de ciudadanos de estos estados diferentes y sometidos por consiguiente a sus propias leyes y eventualmente conflictos. Por ejemplo, algo creo que muy ahorita sonado, han escuchado el caso de esta ciudadana norteamericana, doña Floridalma Roque. Sí, licenciada. Sí, Mire, si se dan cuenta, mire cómo es la importancia de saber manejar, creo que no solo una profesión, sino también manejar las emociones y las consecuencias jurídicas. Ella viene, contrata a un médico, es estadounidense, y allí se dan las situaciones que se puede, que les digo, de derecho internacional privado. Ella contrata a un médico para hacerle una cirugía plástica. Se complica en la cirugía. El doctor pudo haber llamado, es cierto, hubiera tenido que pagar los gastos hospitalarios porque ella la tuvo que haber trasladado a otra clínica, darle los arreglos, darle el deber de cuidado. Y ella lo hubiera demandado civilmente. Hubiera sido la misma consecuencia jurídica que el que él se le haya muerto, haya escondido, haya simulado que se fue, que haya escondido el cuerpo. ¿Qué creen ustedes? No, licenciada, porque para mí lo que pasó con él fue si hubiese dicho, bueno, me equivoqué, pues porque nadie es perfecto, hubiera sido solo una mala práctica, pero no todos los delitos que la ley hubiera sido un delito doloso menor a perder la vida la persona y a involucrar a más personas dentro del hecho. Entonces vamos a darnos cuenta que sí hay situaciones de eminentemente carácter civil que se pueden complementar en una parte administrativa, en una parte penal, por situaciones que no se saben manejar. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, Guatemala suscribió, y eso es la importancia de ver cómo el derecho internacional privado tiene esa esfera de entre Estado, entre particulares de otros estados, y el Estado suscribió un contrato en el que habían comprado FEGUA, y que en su momento Pollo Ronco, el expresidente Alfonso Portillo, manifestó que realmente era un contrato en el que se lesionaban los intereses del Estado de Guatemala. Este contrato se derogó y por ende estas personas demandaron internacionalmente. Pero ¿por qué era en la importancia de que FEGUA sí realmente, Ferrocarriles de Guatemala, estaba siendo vulnerada? Por ejemplo, las vías ferroviarias que se instalaron, acuérdense que fue cuando se le dio grandes cantidades de tierras a la United Fruit Company, y a cambio de ellos iban a traer empresa eléctrica y empresas de ferroviarias, pero también eso les iba a servir a ellos para sacar todo lo que ellos producían del banano hacia Estados Unidos. Cuando se trae y se ponen los rieles, se utilizaron
4 vías ferroviarias o 4 empresas ferroviarias de hierro puro, y cada una de esas decía la fábrica donde había sido y el año en que habían fundido ese hierro. En la ley de patrimonio cultural de la nación se establecía que cuando ya algo tiene más de 75 años ya es considerado un patrimonio cultural. Entonces, desde que se firmó el convenio de la creación de FEWA y todos estos elementos, realmente ya constituía un patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, esa demanda estaba en un arbitraje, igual que teníamos el arbitraje de la demanda de Cruz Azul, de Cementos Cruz Azul, porque entró a competir dando mejores precios que Cementos Progreso, se recordarán, en el mismo tiempo. Entró a competir Cementos Progreso, entró el pollo mexicano, el pollo Tyson creo que era, y se declararon estos elementos que habían sido en entretenimiento de la nación. Entonces, vamos a darnos cuenta de que al haber un conflicto de ley, la persona puede reclamar su jurisdicción, puede reclamar una ley que no se le juzgue con la ley nacional, sino con una ley extranjera, pero esa también, al reclamar que se le juzgue con una ley extranjera, ¿quién cree que tiene que dar esa valoración? La doy yo como abogada, la doy yo como notaria, la doy yo como fiscal, o debe ser un juez que está a cargo de un órgano jurisdiccional. Para Yo que pienso sea Mario. Buenas noches, licenciada, por un juez. Efectivamente, tiene que ser un juez quien va a valorar si realmente la norma cumple, y no es solo cualquier norma, porque vamos a verlo en el transcurso de este curso, de que hay elementos para que realmente pueda ingresar, puede ser acogida esta norma para ser analizada por el juez. Y también no podemos negar que para ¿qué pasa si se pide que esa norma sea utilizada por el juez, pero la persona está en una situación de extrema pobreza en nuestro país y no va a poder pagar los servicios honorarios de un abogado acá o un abogado en su país para que lo tramite? Bueno, el derecho internacional privado también ha pensado que en ese caso se puede llamar a las personas que son de los consulados, de las embajadas, para que representen o manifiesten ante el juez cuál es la norma que está vigente, cuál es el sentido, si ha sido modificada, y esto es también para darle esos derechos que le corresponden a estas personas. Entonces, cuando las negociaciones se hacen entre estados, estamos hablando del derecho internacional privado. Y cuando se hacen entre estado y persona, o persona y estado, entidades y personas de diferentes nacionalidades, estamos hablando ante el derecho internacional privado. Por ejemplo, el connotado jurista uruguayo Quintín Alfonsi consideró que el objeto del derecho internacional privado, por diversas concepciones, una de las ramas es la que llama clásica, que al derecho internacional privado tiene por objeto establecer la ley nacional competente para regir las relaciones extranacional
entendiendo que dentro de esta concepción las leyes extranacionales solo pueden ser regidas por un derecho material nacional, correspondiente al derecho internacional formal determinarlo. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Bueno, la forma clásica es que lo que se busca es establecer qué norma del derecho de un Estado se va a aplicar para relaciones que son de orden personal de una persona extranjera, y para poder establecer eso hay que ver cuál es la norma sustantiva formal que se debe utilizar para ese caso determinado. Por ejemplo, la segunda opción es que la relación jurídica internacional no se rige por ningún derecho material, y en este caso el derecho internacional privado tendrá por objeto formular su contenido material. Por su parte, Kelly concluye que el derecho de las normas de colisión. ¿Por qué hablan de colisión? Porque cuando está una norma nacional y está una norma extranjera, puede ser que choquen en determinado momento para establecer cuáles de las dos que se deben utilizar. Una relación material de derecho privado, un momento de conexión que une esta relación material con un estado determinado, una norma sustantiva del derecho privado y un momento de conexión que une estas normas sustantivas con un estado determinado, y más precisamente el mismo en el segundo. Vamos a ver. Resulta, no voy a decir que tenemos un amigo que tiene amigo o amiga o algún familiar que tiene una identidad sexual distinta. No la puedo discriminar porque ella con su cuerpo puede hacer lo que quiera, pero que tiene su novio acá en Guatemala o su pareja, pero ellos quieren estar casados. Ya sabemos que el matrimonio igualitario en Guatemala no existe, pero resulta que en México sí. Entonces sacan su certificado de DPI y se van con su DPI a casarse a México. Se casan en México, vuelven a Guatemala y quieren ese reconocimiento jurídico. ¿Se le puede dar? O No, hagamos la diferencia. no le da. No. Ahora hagamos la diferencia. Es un guatemalteco y un mexicano y se van a casar a México. Ahí sí se lo dan. Pero sí, Linda. No, es que ellos se casaron allá. Ojo, cuidado. Porque aquí el guatemalteco es que, sabiendo que no se puede casar acá, si hay un fraude de él, porque él se está yendo a otro país a casarse en el otro sentido para evitar la norma que aquí le prohíbe el matrimonio igualitario. ¿Ya vieron que es un poco más complejo de lo que esperamos? En todo caso, ese matrimonio tendría validez únicamente en México, y pues el guatemalteco tendría que irse a vivir allá si quiere que tenga validez. O sea, que se reconozca. Por ejemplo, si él quisiera, acuérdese que, ¿qué pasa? Puede él, si no está casado y tiene bienes acá y no hay un testamento, podría él pedir la sucesión intestada de su marido por los bienes que están en Guatemala. Por los bienes que están en México no habría problema, pero los bienes que están en Guatemala. No, licenciada, podría. porque en Guatemala no está reconocido. Vamos, y él lo sabe, que no podía casarse, que aquí no se permite. Entonces, estas son las situaciones que se dan muchas veces en el ámbito del derecho internacional privado. O que, como yo les comentaba, que la persona, a sabiendas que nosotros no contamos con un testamento hológrafo, realice en uno de los países que sí lo permiten, un testamento hológrafo que hace a puño y mano, pero que no cumple con los requisitos de las normas para ser reconocido en Guatemala.
El jurista internacionalista español José Ramón Urrey y Aragui nos dice que el derecho internacional privado persigue como objeto organizar jurídicamente la vida privada de la comunidad internacional. Y algo muy importante era el que yo le decía, el derecho internacional privado es una rama del derecho muy reciente y no siempre la hemos conocido con este nombre, sino que desde su vinculación la hemos conocido con diferentes denominaciones y ha sido determinada con estas denominaciones por el tiempo histórico en el que se dieron, y se le ha denominado jus gentium, jus gentium privatium en el derecho romano, en el concepto del derecho romano, conflicto de leyes, colisión de leyes, comitas o cortesía, derecho extraterritorial, derecho intermunicipal, derecho de las jurisdicciones combinadas, derecho internacional jurisdiccional, derecho intersistemático, derecho polarizado. Yo siempre que digo derecho polarizado siempre me acuerdo de la famosa Guerra Fría y nosotros pagamos con nuestro, creo que podría decir que Estados Unidos ni Rusia dio tantos muertos como dio Latinoamérica en un conflicto armado ideológico por ese derecho polarizado de estas dos potencias. Elección de leyes, law of nation, derecho interespacial, derecho traslatio, teoría de la extractividad de las leyes, derecho del extranjero, teoría de los estatutos. Estos estatutos tienen mucho que ver en el inicio de nuestra norma, de nuestra cátedra, que es cuando dejan vigencia de este derecho romano y derecho privado humano, derecho polarizado anormal y otros. Imagínense eso de, si usted me dice, mire, es un derecho polarizado anormal, también hay normativa o denominaciones que hasta son confusas. Y para la mayoría de los juristas sí han establecido, incluso lo hace el licenciado Larios Echaetra en su libro, es que las causas de esta existencia del derecho internacional privado son esencialmente, son esencialmente la variedad legislativa, la naturaleza cosmopolita del ser humano. Y el Larios Echaetra la clasifica de la naturaleza cosmopolita del ser humano, la naturaleza social del ser humano y la diversidad legislativa y la diversidad de estados. Y la diversidad de los estados, la legislativa y la diversidad de los estados también tienen mucho que ver con la formación de cada estado. Por ejemplo, nos comportamos los guatemaltecos, por ejemplo, solo haciendo el análisis entre chapines. Si usted está en Guatemala y vive en la capital, se comporta igual que las personas de Jutiapa. Hablamos igual, nos vestimos igual, pensamos igual. No, Lida, no hablamos igual. Y si nos vamos a Toto, serían igual ellos. La cultura maya es igual que la xinca, que la garífona, que los ladinos. No es diferente. Todo tiene sus diferencias. Todos somos diferentes. Entonces, eso también tiene mucho que ver con esta diversidad de estados,
Porque si en un mismo estado, nosotros en Guatemala tenemos tantas diversidades, imagínense a nivel mundial. Yo les hablaba como en los países árabes, una mujer que sea fiscal, que dé clases, que no cargue la burka, tendría que ser ejecutada. Aparte que la naturaleza, como lo dijeron los griegos, lo dijo Aristóteles, el hombre es un animal social y es un animal político. Como en el mundo existen todos estos estados con sus propios ordenamientos jurídicos, algunos, como les decía la vez pasada, ya han sido reconocidos por la Organización de Naciones Unidas y otros no. Cada estado en ejercicio de su soberanía, sin importar el régimen político y económico que ejerza, promueve a través de sus órganos legislativos, que por excelencia son los que crean las normas jurídicas, cuáles son aquellas normas jurídicas que van a ser de observancia general, cuáles van a ser de observancia particular y cuáles son aquellas que van a ser eminentemente administrativas. Por ejemplo, el no matar a alguien, el no cometer delito, ¿qué es? ¿De observancia general o particular? General. Es general. El cumplir con el horario de trabajo en la Policía Nacional Civil, ¿es general o es particular? Particular. Va a ser particular de esa entidad. El usar, por ejemplo, que al usar ciertos elementos de trabajo en un centro de trabajo o crear la normativa para cómo se deben realizar o evitar los accidentes de trabajo, ¿son particular o general? Y más allá, si lo condenan civilmente o penalmente, ¿eso es de carácter general o particular? Particular. Es particular, efectivamente. Ahora, que cuando sí hay que tener claro, es una forma particular, pero si es condenado penalmente por hechos que son de gran relevancia, tiene un contexto penal, ojo, de la prevención general del delito. Y es que yo voy a tratar de abstenerme de hacer una conducta X para no ser sancionado penalmente. Entonces, esos son los elementos penales, pero es una sentencia particular. Si a usted en un proceso contencioso administrativo no le resuelven, es particular y tiene que accionar. Entonces, estos también son elementos que se dan dentro de esta normativa, saber cómo se van creando a través de los órganos legislativos o el poder legislativo, porque sí hay poder. Hay que llamar a los órganos como es. Cada uno de los órganos, el legislativo, ejecutivo, el judicial, tiene un poder, y por eso es que Montesquieu hablaba de que debe de haber pesos y contrapesos para que ninguno abuse del otro y para que se busque el bien común de toda la población. Para las mismas situaciones, los estados han legislado de forma distinta situaciones sobre la mayoría de edad, la edad para contraer matrimonio con plena capacidad, los elementos de contrato, qué es el matrimonio, quiénes pueden contraer matrimonio, la tipificación de los delitos, la tipificación de los actos civiles, la sucesión por causa de muerto, los elementos constitutivos del delito en particular, etcétera. ¿Cuáles son los elementos para también contratar
mis servicios laborales. Y, por ejemplo, hablando de la capacidad, Guatemala lo tiene en 18 años, Estados Unidos en 21. ¿Quiénes pueden contraer matrimonio? Recordar, no sé si ustedes sabían, afortunadamente Guatemala expulsó de su legislación un elemento en el que antes una niña violada, y eso es también el androcentrismo, nuestra cultura, nuestro machismo, nuestra idea, me van a matar todos los hombres, pero era una realidad. Violaban a una familiar de nosotros, y si se casaban, ya la habían... Ay, ¿cómo era que le decían? Yo trabajé en el interior y me decían, ya la habían honrado. Para empezar, ella no pidió que la violara, la estaban casando con un violador, una doble extrematización, y eso violentaba la dignidad humana de las mujeres. Fue expulsada esa normativa. Otro elemento era que, por ejemplo, la normativa del matrimonio o de la bigamia, para que la mujer fuera bígama, ella podía engañar al hombre, y en ese momento ya había bigamia. Pero para que se declarara que un hombre era bígamo, había bigamia, la había engañado a la mujer, lo tenía que encontrar en su cama, en su casa y en su cama con la otra. ¿Qué les parece nuestra normativa en su momento? O cómo la cultura tiene una influencia sumamente complicada en nuestra realidad. Una normativa muy desigual, licenciada. Fue muy desigual, pero estuvo hasta los 90 en vigencia. O el hecho que en su momento, por ejemplo, lo que yo les manifestaba, que los derechos de los alimentos tendrían que ser declarados bajo estos efectos de que tenía que establecerse cómo era que se daban estos hechos. Bueno, que pasen feliz noche. Creo que ahorita tienen la próxima clase. Por favor, compañeros, ¿tienen alguna duda? No, Ligda. No, licenciada. Todo bien, Ligda. ¿Seguro? En mi caso, sí, licenciada, yo sí le comprendí buena parte, y pues satisfecho con la clase de hoy. Bueno, cualquier cosa, pues ustedes tienen, no sé si ya les di mi número de teléfono. Está en el grupo Magíster. Entonces, cualquier cosa, mi teléfono siempre funciona 24 horas al día, literalmente está encendido. Entonces, porque es parte de cómo nos formamos como fiscales desde hace 19 años, pero que tengan feliz noche. Cuídense mucho. Una pregunta, con el libro de Carlos Ochaíta, más o menos, ¿por qué página también va usted? Disculpe, Magíster. En este ya vamos terminando todo lo del derecho internacional privado. Hay una parte que él vamos a manejar sobre, él explica las formas de interpretación del derecho internacional privado, 30, 70, 18, 32. Entonces, en la normativa que él explica cuando las leyes son deportadas, esto yo se los desarrollo más para que lo puedan tener. Permítame un momentito. Buenas noches. ¿Aló? Permítame, que creo que alguno de ustedes me llamó. Pasen feliz noche, compañeros. Gracias, Lick. Que Dios bendiga. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, Ligda. Bendiciones. Feliz noche.